Buenas noches, estimados compañeros de clase. Mi nombre es Yemima Rivera. Les voy a hablar de la separata número 12 que me asignó el profesor José Gregorio Núñez, la cual se titula Cambios en el ensamblaje de larvas de peces mesopelágicas durante el verano en las aguas de Gaoping, al sudeste de Taiwán. Pues una comparación entre los eventos del Niño y los años regulares. Los autores son Hong Wen-Cheng, Wen-Sen Lo, Chien-Chung Liao y Pei-Lei Hei-Men. De lo que fue este trabajo sumamente interesante, de verdad. Agradecida con el profesor por ponerme a leer este trabajo. Ellos que estudiaron, ellos estudiaron los cambios en los ensambles de larvas mesopelágicas. Lo estudiaron cuando, lo estudiaron durante el verano, o sea, solamente los veranos de los eventos del Niño y años regulares desde el año 2014 hasta el año 2018. ¿Dónde lo estudiaron? En Gaoping, ahí está señalado, al sudeste de Taiwán. ¿Cómo lo hicieron? Ellos colectaron muestras de larvas de peces y agua de mar en 2 estaciones de muestreo de 3 transectos en las aguas de Gaoping al sureste de Taiwán durante 5 veranos. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar con larvas mesopelágicas? Bueno, los peces mesopelágicos son claves en los ecosistemas marinos. Estos dominan los peces oceánicos de todas las regiones templadas y tropicales del mundo y juegan un papel esencial en las rutas energéticas a través de la columna de agua. El ensamble de larvas en la plataforma continental puede estar asociado con los patrones de desove de peces adultos, comportamientos larvarios y procesos oceanográficos que transportan las larvas de peces desde el océano hasta la plataforma continental. Esto en consecuencia, las investigaciones de peces, de ensamblaje de peces no ayudan solamente a dilucidar las estrategias de vida temprana, sino que también revelan las condiciones oceanográficas a corto plazo y las propiedades biológicas del área estudiada. La supervivencia de las primeras etapas de vida en los peces es fundamental para determinar el reclutamiento anual de peces. Y estas últimas décadas han habido fuertes cambios en las condiciones climáticas y suelen ocurrir fluctuaciones ambientales que alteran la estructura y la dinámica de los ecosistemas marinos. En particular, se ha sugerido que el incremento de las temperaturas cambia el funcionamiento fisiológico y el comportamiento migratorio y el desove, la frecuencia de desove de los peces, lo que lleva a cambios en la estructura de tamaños y en la distribución especial y ocurrencia estacional de las poblaciones. Entonces, bueno, lo que quise decir es que hay una sensibilidad de estos peces, de estas larvas de peces, y sirven para que sean como un indicador del clima regional, la variación y los cambios que hay en los ecosistemas. Entonces ahora, vamos a entrar en lo que es las aguas de Gaoping. Las aguas de Gaoping están ubicadas al sudeste de Taiwán. Estas forman parte de la zona occidental del Pacífico Norte, Océano Pacífico Norte. Hay 2 corrientes principales, una es una cálida, donde entra el mar de la China meridional, es de baja salinidad, y hay otra cálida y altamente salina, que es la corriente del ramal de Kuroshio. Durante la estación seca, que viene siendo de noviembre a abril, hay un monzón predominante que va hacia el norte a través del canal de Peuhu en las aguas del sudeste de Taiwán. Luego, cuando el monzón del noreste se debilita, como en el invierno, se convierte en verano. Viene siendo la estación húmeda de mayo a septiembre. Y se establece el monzón del sudeste hacia arriba, lo que fuerza la penetración de esa corriente en el estrecho de Taiwán y luego gradualmente se reemplaza. Entonces, la salida terrestre del río de Gaoping, que es el más grande del sudeste de Taiwán, particularmente en las temporadas de lluvia, trae abundantes nutrientes a las aguas de Gaoping. La alta productividad y las pesquerías de arrastres de larvas de anchovieta y las larvas bentónicas proporcionan un desove en el terreno para muchos taxones de especies comerciales como son el pez mariposa japonés, la anchoa
de cabeza corta, el patujo rojo, el pez largo, el pez de lagarto, entre otras. Y estas 2 últimas décadas, una serie de trabajos que estudian la distribución y el ensamblaje y el crecimiento de la migración vertical de las larvas de peces mesopelágicos fueron llevados a cabo por Japón y en la región de transición del oeste del norte pacífico. Entonces, ellos informaron que hubo una intrusión hacia el norte de Kuroshio que transportaba larvas de peces mesopelágicos a la plataforma continental, y la competencia de presas entre pelágicos y mesopelágicos y comerciales de las larvas de peces podrían ocurrir potencialmente cuando hay una intrusión de un fuerte. Entonces, al lado de la costa de Kuroshio, frente al sur de Japón, se encuentran los patrones de ocurrencia de larvas de peces mesopelágicos que se clasifican en 5 grupos estacionales de acuerdo a las condiciones locales, propiedades físicas de la columna de agua, lo que sugiere que cada especie tiene una estacionalidad fija y un patrón de reproducción. Ok, estos autores se plantearon como objetivos los siguientes: cuantificar las diferencias en la abundancia y composición de las larvas de peces mesopelágicas en las aguas de Gaoping durante el verano entre los eventos del Niño y los años regulares, y como segundo objetivo explorar las relaciones entre los datos de larvas de peces y los índices climáticos a gran escala y las variables locales ambientales. Para lograr estos objetivos, ellos se plantearon los siguientes materiales y métodos, con una red de ictioplancton de 1,6 metros de diámetro con un tamaño de malla de 330 micras. Hicieron remolques oblicuos a una velocidad de 1 metro por segundo desde la superficie hasta los 100 metros de profundidad o 10 metros por encima del fondo en estaciones poco profundas. Midieron la conductividad y la temperatura y la profundidad con un CTD a 100 metros de profundidad o 5 metros por encima del fondo en las estaciones poco profundas. También midieron la abundancia de larvas de peces y esta se estandarizó al número de individuos por debajo de los 10 metros cuadrados de la superficie marina, utilizando el volumen de agua filtrada por la red y la profundidad máxima a la que se muestre. Bueno, ellos tomaron como para los análisis estadísticos el índice de diversidad de Shannon-Wiener, el índice de uniformidad de Pilou, análisis de varianza de una sola vía, análisis multivariado, matrices de disimilitud y abundancia, el índice de Bay-Curtis y análisis de redundancia. Ok, ¿qué encontraron ellos? Ellos encontraron 75 en los resultados, 75 taxones o morfotipos que fueron identificados con 5 tipos como Ventosema pterotum 31,2%, Diapsus slender 19,9%, Ciclitona alba 7,2%, Diapus stubi 5,9% y Vincingeria nimbaria 4,4%, siendo los más comunes durante el periodo de estudio. Ahora, las condiciones hidrográficas de las aguas de Gaoping probablemente fueron influenciadas por cambio climático de gran escala a través de procesos físicos oceánicos. Aparentemente, la mayor temperatura del agua de mar a profundidad de la capa mixta y una menor salinidad en los 100 metros superiores se observó al final de un fuerte evento del Niño, que fue en el verano del 2016. Además, ciertos taxones dominantes exhibieron patrones contrastantes entre los eventos del Niño y los años regulares. En este estudio, aunque la abundancia y la composición del ensamblaje de larvas de peces mesopelágicos no fue influenciado directamente por los cambios de clima a gran escala, la aparición de larvas de peces mesopelágicos se relacionó con la temperatura del agua de mar, la salinidad
la clorofila y la concentración de clorofila. Entonces, por eso ellos especulan que a pesar de que la abundante disponibilidad de alimentos y las larvas de peces mesopelágicos en las aguas de Gaupin transportadas por el aumento de la influencia de la corriente superficial del mar de China durante los eventos del Niño, la temperatura más alta y la salinidad más baja en las capas superiores costeras pueden ser inadecuadas para las larvas de peces mesopelágicos, lo que posiblemente resulte en una baja supervivencia de huevos y larvas. Por otra parte, los abundantes nutrientes que han arrastrado fitoplancton superior, fueron unos recursos alimenticios para los herbívoros y copepos y sus depredadores como los gelatinosos y las larvas de peces. Sin embargo, asociado al clima, las fluctuaciones en el momento y la cantidad de la precipitación influye la descarga del río, que a su vez afecta el arrastre de nutrientes y la magnificación del fitoplancton en la producción del fitoplancton. La composición de la comunidad de fitoplancton se ve modificada por el arrastre de esas escorrentías, pues. Y además la variación de la intensidad del monzón estacional también puede alterar el momento de la floración del fitoplancton. Todos estos factores pueden contribuir a la supervivencia y al crecimiento del zooplancton e influir aún más en la distribución de la presencia de larvas de peces mesopelógicos en las aguas de Gaupin. Hay varios estudios previos sobre la plataforma continental en el Mediterráneo que han vinculado factores de forzamiento climático a gran escala con variaciones en la abundancia de larvas de peces comerciales oceánicos, como por ejemplo en el sur de California, que se encontraron las variaciones en la abundancia de la mayoría de los peces oceánicos, especies que tienen una correlación significativa con factores ambientales, lo cual es consistente con la tendencia del cambio, utilizando modelos aditivos. En este estudio no se observa una diferencia significativa entre la abundancia de zooplancton entre los años de estudio, pero sí se registraron abundancia de zooplancton ligeramente superiores durante y después de los eventos del Niño. La aparición de larvas de peces mesopelágicas no se correlacionó significativamente con la concentración de clorofila y zooplancton. Los resultados parecen indicar que las variaciones de la temperatura y la salinidad del agua de mar son más importantes que la disponibilidad y abundancia de recursos alimentarios para determinar la distribución, la supervivencia de las larvas de peces mesopelágicas, particularmente en etapas de vida muy temprana cuando ya se ha agotado esa gotita de la yemita. Sin embargo, el error es una subestimación de la abundancia de zooplancton debido a que el mayor tamaño de la malla de la red de zooplancton también debe considerarse. En conclusión, los resultados del presente estudio mostraron diferencias interanuales entre la abundancia y composición de las larvas de peces mesopelágicos de verano entre los eventos del Niño y en los años regulares en las aguas de Gaupin. El cambio climático a gran escala del Pacífico Norte influye en la corriente superficial y las características del agua a través de los procesos oceánicos. En este estudio, la temperatura del agua de mar significativamente es más alta y la profundidad de la capa mixta a menor salinidad. Se registran mayores precipitaciones al final del Niño en el 2016. Estos resultados no solo han ampliado el conocimiento sobre la presencia de larvas de las aguas de Gaupin, también ha proporcionado buenos ejemplos de respuestas bióticas a cambios climáticos a gran escala. Y bueno, muchas gracias.